Hola a todos, bienvenidos a este video explicativo acerca de las combinaciones que hacen parte de las técnicas de conteo. Inicialmente debemos reconocer que el número combinatorio de n elementos tomados de R en R se llama o denomina número combinatorio. Este número se representa por dos enteros positivos n y r escritos uno encima del otro dentro de un paréntesis grande, como podemos observar. No debemos colocar ninguna línea divisoria entre n y r, solamente vamos a leer n sobre r pero sin colocar la línea de la división. Hay varias formas de representar los números combinatorios. Una de ellas es con n y r como subíndices separados con una coma a la derecha de la c que indica que es un número combinatorio. Una segunda forma, como esta. La tercera forma, con n a la izquierda de la c, la r a la derecha y n y r como subíndices. La cuarta forma, la que ya hemos hablado, con n y r que son dos números positivos, uno sobre otro, y ellos dos dentro de un gran paréntesis. Para hallar el valor de un número combinatorio, debemos aplicar siempre la siguiente fórmula. Vamos a tener en el numerador n factorial y en el denominador r factorial por n menos r factorial. Ahora veamos un ejemplo. Si tenemos c 7,2, lo podemos leer de la siguiente manera. Número combinatorio de 7 elementos formando grupos de A2 o número combinatorio de 7 elementos tomando de 2 en 2. Lo podemos, para practicar, escribirlo en forma de paréntesis. Entonces tenemos n igual a 7 y r igual a 2. 7 sobre 2, lo leeríamos 7 sobre 2, número combinatorio 7 sobre 2. Y aplicando la fórmula para hallar el valor, entonces n es 7, 7 factorial, sobre r factorial, que es 2 factorial, n menos r, tenemos acá n menos r, entonces sería n7, r2, 7 menos 2, y eso quedaría factorial. Entonces, reduciendo la expresión, en la parte superior nos queda 7 factorial, 2 factorial en la parte inferior, y aquí reducimos o simplificamos el valor que nos da esta resta. 7 menos 2 nos daría 5 factorial. De esta manera, ya podemos tratar de simplificar o reducir esta expresión fraccionaria con factoriales. Lo que debemos hacer es descomponer el 7 factorial hasta el valor más alto del denominador. Es decir, el valor más alto del denominador, acá tenemos un 2 y tenemos un 5. Entonces lo que debemos hacer es descomponer el 7 hasta el 5. Entonces 7 por 6 por 5, el último queda como factorial. De esta forma vamos a poder cancelar 5 factorial con 5 factorial y nos va a quedar una expresión más simple, más fácil de hallar, que sería 7 por 6. Podemos expresar el 2 factorial como 2 por 1. Hacemos la multiplicación, 7 por 6 sería 42 y 2 por 1 sería igual a 2. 42 dividido entre 2 igual a 21. Eso quiere decir que el número combinatorio 7,2, ¿cierto? O 7 sobre 2 sería igual a 21. Anteriormente identificamos las maneras de simbolizar un número combinatorio. Conocimos la forma de hallar su valor. Ahora podemos centrar nuestra atención en lo que representa. Entonces, un número combinatorio es el número de formas, sin importar el orden, en la cual un número n de objetos pueden ser seleccionados entre n objetos. En otras palabras, es el número de subconjuntos de n elementos que se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos. Cada uno de esos grupos o subconjuntos es una combinación sin repetición. Y en conclusión, un número combinatorio representa el número de combinaciones sin repetición que podemos formar, cada una de ellas de n elementos a partir de n elementos. Entonces, dos grupos o subconjuntos son distintos si difieren en algún elemento. Además, en cada combinación no debe haber elementos repetidos, ya que de acuerdo al contexto y la lógica para conformar las combinaciones en el problema, no tendrá sentido que haya elementos repetidos. Más adelante veremos algunos ejemplos que muestran esto. Por lo anterior, para resolver aquellos problemas en los cuales el interés es hallar el número de combinaciones sin repetición, debemos aplicar la fórmula que se puede plantear como las combinaciones de n elementos tomados de R en R, que se puede escribir como n sobre R y será igual a n factorial sobre
r factorial por el factorial del resultado de n menos r. Veamos un ejemplo de aplicación de combinaciones sin repetición en el siguiente problema que se plantea así. Hay una reunión a la cual asisten 8 personas y cada una de ellas saluda a las otras con un apretón de manos. La pregunta es, ¿cuántos apretones de manos hubo en la reunión? Entonces, si consideramos que las personas se saludan, pero no se despiden de apretón de manos, podemos continuar analizando el problema mediante una serie de preguntas que nos podemos hacer para identificar cuál es el modelo combinatorio o la técnica de conteo que debemos usar para resolver el problema. La primera pregunta es, ¿qué tenemos que contar en este problema? La respuesta es clara en el enunciado. Lo que debemos contar son los apretones de manos que hubo. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántas personas se requieren para un tradicional saludo de apretón de manos? Es tal vez obvio que 2 personas, pero la pregunta permite identificar que un saludo se compone de 2 manos que corresponden a 2 personas diferentes y en conclusión un saludo, que es lo que vamos a contar, es la agrupación de 2 elementos, es decir, las manos de 2 personas diferentes. Así determinamos que r es igual a 2, el cual es el tamaño del grupo o subconjunto que vamos a contar. Una tercera pregunta es acerca de cuántas personas hay disponibles para darse un apretón de manos en este problema. La respuesta es 8, es decir, que n es igual a 8. A partir de estas 8 personas se determinarán cuántos grupos diferentes de 2 personas se pueden formar. Cada grupo representa un saludo distinto. Una siguiente pregunta sería si n es igual a r. La respuesta es no. En este caso, n es igual a 8 y r es igual a 2. Por lo tanto, n es mayor que r. De esta forma podemos concluir que para resolver este problema no nos sirve aplicar la técnica de conteo de permutaciones. Una quinta pregunta sería, ¿es lógico que una persona se salude a sí mismo en una reunión? Tal vez estemos de acuerdo en que no tiene sentido hacerlo, y tal vez la misma pregunta carezca de sentido. Pero de esta pregunta podemos deducir que un saludo de apretón de manos necesariamente ocurre en un grupo de 2 personas distintas. Por lo tanto, no podemos usar o repetir una persona para completar un mismo saludo. En definitiva, estamos frente a una situación en la cual, en cada grupo que formamos, no debe haber elementos repetidos. Ahora, para terminar de identificar si la técnica de conteo que debemos usar es una variación o una combinación sin repetición, tenemos que preguntarnos acerca de la importancia del orden al momento de conformar el grupo de 2 personas para un saludo. Entonces la pregunta sería, ¿el orden en el cual 2 personas se saludan de apretón de manos importa? Es decir, da igual si una persona A estira primero la mano para saludar a otra persona B, o es lo mismo que la persona B estirara primero la mano para saludar a la persona A. Sin atender ningún protocolo de importancia de una persona sobre otra, podemos decir que da lo mismo quien estire la mano en primer lugar o en segundo lugar, pues el saludo de apretón de manos es el mismo y es uno solo, y se cuenta como uno solo. Al responder esta pregunta, notamos que el orden de los elementos en el grupo no importa. Y si no importa, estamos frente a un problema que se resuelve con la técnica de conteo de combinación. Y por lo visto en la pregunta anterior, es una combinación sin repetición. Las preguntas anteriores no necesariamente deben ser abordadas en ese orden, pero todas ellas ayudan a esclarecer qué técnica específica debemos usar. Ahora, ya que hemos identificado el modelo del problema, podemos plantear la fórmula de solución reconociendo que n es igual a 8 y r es igual a 2. De esta forma podemos representar este problema de combinatoria utilizando la nomenclatura de combinaciones sin repetición o de números combinatorios, que sería así. Combinación de 8 elementos tomando de 2 en 2 sería igual a 8 sobre 2, que sería igual a 8 factorial sobre 2 factorial por el factorial de la resta de 8 menos 2, lo cual va a ser igual a 8 factorial sobre 2 factorial por 6 factorial
descomponemos el 8 factorial hasta el número más grande del denominador, que sería el 6, de modo que nos va a quedar 8 por 7 por 6 factorial. 6 factorial con 6 factorial se cancela, nos quedaría en el numerador 8 por 7 y en el denominador nos quedaría 2 factorial, que se puede expresar como 2 por 1. Resolviendo el numerador tenemos que 8 por 7 es 56 y el denominador 2 por 1 sería igual a 2. Finalmente, 56 dividido entre 2 es igual a 28. 28 son los apretones de manos que hubo en la reunión. Si quisiéramos hacer la verificación de cuáles son los 28 apretones de manos que hubo en la reunión, podríamos iniciar identificando a cada una de las 8 personas con un número, podemos decir, o con una letra. En este caso vamos a utilizar un número. Vamos a decir que la persona 1 vamos a identificarla con el número 1, la persona número 2 con el número 2, y así sucesivamente hasta la persona 8, que se va a identificar con el número 8. En este caso, tendríamos que empezar a hacer los emparejamientos de qué saludos fueron posibles y deberíamos iniciar con un orden, como para no perdernos o no confundirnos. Entonces podemos empezar diciendo que la persona 1 saludó a la persona número 2, la persona 1 saluda a la persona número 3, a la persona número 4, la persona 1 saluda a la 5, saludó a la 6, saludó a la 7 y la persona 1 saludó a la 8. Es decir, que la persona 1 y la 8 se saludaron mutuamente. Y continuaríamos con la persona número 2, pero la persona número 2 no se va a contar que se salude con la persona 1 porque ya se contó. Que se salude la persona 1 con la 2 es lo mismo que se saludara a la persona 2 con la 1. Es decir, no vamos a colocar o representar el saludo de la persona 2 con la 1. Tampoco observamos en la tabla eh, el número 22, que indicaría que la persona 2 se saluda consigo misma. Obviamente no es lógico, entonces no existe ese grupo o esa combinación 2-2 porque no es posible una repetición, no es lógico, no tiene sentido que salude una persona a sí misma. Entonces, la persona 2 se saludaría con alguien que no se haya saludado, que sería con la persona 3, luego con la persona 4, luego la persona 2 con la 5, la persona 2 con la 6, la persona 2 con la 7, la persona 2 con la 8, y de esta forma, como hicimos anteriormente, continuaremos con la persona 3 saludando a quienes no ha saludado. No saludaría a la persona 1 porque ya se saludó aquí en 1-3. Tampoco se saludaría con la persona 2 porque ya se saludó aquí en 2-3. Y no se puede saludar a sí mismo, entonces no existiría el saludo, por decirlo así, representado como el número 33, o sea, 33, porque no se podría saludar a sí mismo. Entonces, continuaría con la persona número 4, la 3 saluda a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, y de la misma forma continuamos hasta terminar. La 4 con la 5, la 4 con la 6, la persona 4 con la 7, la persona 4 con la 8, la 5 con la 6, la persona 5 con la 7, la persona 5 con la 8, la persona 6 con la 7, la persona 6 con la 8 y la persona 7 con la 8. Finalmente, ya hemos agotado todos los posibles saludos que pueden existir entre 8 personas. Si hacemos el conteo, manualmente tendríamos 1, 2, 3, 4 y otros 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, que corresponden a los 28 saludos que hemos calculado aplicando la técnica de conteo de combinaciones sin repetición. Es decir, cuando necesitemos calcular el número de combinaciones sin repetición, podemos utilizar esta técnica de conteo que nos daría el resultado exacto de una manera fácil y rápida, en lugar de hacer un listado de todas las posibles combinaciones que se pueden dar. Veamos un segundo ejemplo de combinaciones sin repetición. El problema dice así: un docente debe elegir 4 estudiantes entre 7 estudiantes de clase para conformar un comité. ¿Cuántos comités distintos podrían hacerse? Entonces podemos notar en el problema que podemos elegir 4 estudiantes de un total de 7, es decir, que tenemos 7 opciones disponibles, n es igual a 7 y n es igual a 4. No tendría sentido que al escoger 4 estudiantes, pues se pudiera escoger 2 veces al mismo estudiante para formar un comité de 4, porque finalmente una persona no se puede duplicar, por decirlo así. En este caso, para formar los 4 estudiantes. Entonces, estamos frente a un problema que
de técnicas de conteo que no va a tener repetición. También por otro lado notamos que se escogen 4 de 7, es decir, que no es un problema de permutación, entonces podría ser de variación o de combinación. Y pues para distinguir si es una combinación o una variación, entonces la pregunta que debemos hacernos es si el orden importa, el orden en que se seleccionan los estudiantes importa, los 4 estudiantes. Como los 4 van a integrar el mismo comité y no tienen una función en especial, no importa en qué lugar quede cualquiera de los 4 estudiantes al momento de la selección. Entonces, no importa el orden, entonces sería una combinación y ya hemos explicado por qué sería una combinación sin repetición. Podríamos resolver el problema de cuántos comités distintos pueden hacerse utilizando la fórmula general. Plantearíamos el número combinatorio de 7 elementos tomando grupos de A4 y que sería igual a 7 sobre 4, de manera que tendríamos 7 factorial sobre 4 factorial por el factorial del resultado de la resta de 7 menos 4. Simplificando tendríamos 7 factorial en el numerador, 4 factorial en el denominador y 7 menos 4 daría 3 para 3 factorial. Descomponemos el numerador hasta el valor del mayor número en el denominador, que es el 4. Entonces descomponemos 7 factorial hasta 4, que daría 7 por 6 por 5 por 4 factorial. De modo que podemos cancelar el 4 factorial del numerador con el 4 factorial del denominador. En el numerador nos quedaría 7 por 6 por 5 y teníamos un 3 factorial que había quedado del denominador en la parte inferior. Entonces lo podemos expresar como el resultado de 3 factorial lo mismo que decir 3 por 2 por 1, que es igual a 6, entonces nos quedaría 6. Podemos cancelar 6 con 6, quedándonos solamente 7 por 5 y su resultado sería 35. Es decir, que podemos formar 35 comités distintos de 4 personas a partir de 7. Una segunda solución que no hemos visto hasta el momento sería mediante la relación que existe entre las variaciones y las permutaciones con las combinaciones. Existe una fórmula que dice que las variaciones sin repetición son iguales a las combinaciones sin repetición multiplicado por las permutaciones sin repetición de los R elementos o del tamaño del grupo de los R elementos del grupo, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos esta fórmula tenemos que tener en cuenta que N y R van a tener los mismos valores, es decir, N de las variaciones va a ser el mismo valor de N de las combinaciones, el valor de R de las variaciones va a tener el mismo valor de R de las combinaciones, y en las permutaciones va a ser las permutaciones del tamaño del grupo o subconjunto que estamos formando, es decir, de los R elementos. Como esta fórmula es un producto y está en función, por decirlo así, las variaciones, para calcular las combinaciones y resolver el problema anterior, deberíamos despejar las combinaciones. Por lo tanto, las permutaciones deben pasar a dividir a las variaciones. Tendríamos que las combinaciones de n elementos tomados de R en R sería igual a las variaciones de n elementos tomados de R en R sobre las permutaciones de los R elementos. Recordemos la fórmula de las variaciones, que es n factorial sobre n menos r factorial. Reemplazando tendríamos n, que es 7 factorial, sobre n, que es 7, menos r, que es 4. Cerramos factor y colocamos un factorial o un símbolo de factorial fuera del paréntesis. Dividido esto entre el valor de las permutaciones de los R elementos. Entonces el tamaño del grupo que estamos formando es de 4 estudiantes, entonces sería la permutación de 4 elementos, es decir, 4 factorial. Vamos reduciendo la expresión, entonces 7 factorial sigue siendo 7 factorial, 7 menos 4 sería igual a 3 factorial, 4 lo vamos a dejar de la misma forma, 4 factorial, y vamos a descomponer entonces el 7 factorial de esta fracción que tenemos acá hasta el 3 factorial para poder cancelar el 3 factorial. Entonces nos quedaría 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial, de modo que podemos cancelar 3 factorial con 3 factorial. Tenemos aquí en este momento 4 factorial en la parte de abajo, 4 factorial es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1, repito, 4 factorial es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24, es decir que 4 factorial es lo mismo que decir 24, y en la parte superior tenemos un 6 y un 4 que se está multiplicando, entonces 6 por 4 da 24, entonces podemos cancelar 6 por 4 que es 24,
con el 4 factorial que equivale a 24. Entonces se pueden cancelar, de modo que nos quedaría solamente sin anular el 7 y el 5 que se están multiplicando, entonces sería 7 por 5 igual a 35. De este modo, notamos que aplicando la relación que existe entre las combinaciones, las variaciones y las permutaciones, todas ellas sin repetición, podemos calcular las combinaciones de n elementos para conformar grupos o subconjuntos de n elementos.